Batman es el superhéroe más popular, de eso no hay duda, pero creo que pocas veces en la historia ha vivido momentos de tanto auge como en la actualidad. Todo el mundo espera la secuela de The Batman, la nueva adaptación oscura del murciélago a cargo de Robert Pattinson y Matt Reeves. En cuanto a los cómics, la etapa de Matt Fraction ha servido para darle un nuevo aire al personaje. Y lo que nos interesa en este video, la versión del universo Absolute ha roto cada uno de los récords en ventas. Esta versión alternativa de Bruce Wayne se alza como una de las favoritas entre los fanáticos, pero ¿es tan buena como dicen o solamente es una moda? Vamos a averiguarlo. Bienvenido a un nuevo video del Bloque Geek. El universo Absolute se origina en el cómic DC All In, que es el punto de partida para la actual etapa de la editorial. En este cómic, Darkseid muere, pero su esencia se traslada hacia otra tierra. En dicho mundo, él renace como el dios regente y creador. Por esta razón, si bien los héroes existen, han perdido algo que es fundamental en sus vidas. Superman no se cría con los Kent, ya que vive hasta los 13 años en Krypton. Wonder Woman crece en el inframundo y no con las Amazonas, y Batman no es millonario, además de que perdió solo a su padre y no a su madre. Obviamente la iniciativa Absolute no tiene nada nuevo. Marvel tiene sus universos Ultimate y la misma DC ha creado continuidades alternas como Tierra 1 o la mayoría de sus Elseworlds. Lo que llama la atención en este caso es la popularidad que han tenido sus cómics, arrasando en ventas o incluso llevándose prestigiosos premios como lo hizo Absolute Wonder Woman. Entonces estamos hablando de una línea de cómics que la gente quiere muchísimo, en especial a Batman. Lo que vamos a analizar ahora es el primer arco de la serie Absolute Batman llamado The Zoo, o como se traduciría al español, el zoológico. En esta historia conocemos a un Bruce Wayne sin fortuna, pero que aún así se las ingenia para luchar contra el crimen. En este caso, la principal amenaza que tiene Gotham es la banda de los Party Animals, que quiere dominar la ciudad y hacerla aún más oscura de lo que ya es, una gótica que por lo demás recuerda mucho a la de The Dark Knight Returns. Para luchar contra ellos, Batman se valdrá de su inteligencia, de sus aliados de siempre, pero también de un grupo de amigos compuesto por varios de los villanos de la continuidad principal. Si te está gustando el video, te pido por favor que le dejes un me gusta y que te suscribas al canal, para que así el contenido se difunda entre más personas. Partamos con las cosas que me gustaron. Lo primero que salta a los ojos es el nuevo diseño del personaje, del logo y también de algunos secundarios. Si bien en lo personal no me convence tanto esta versión de Bruce Wayne hiper mega musculada, siempre valoro mucho que se intenten hacer cosas diferentes y este es el caso. Aquí Batman tiene un diseño impactante por donde se le mire. Y me agrada también que el logo haya cambiado y se adapta a lo que es este nuevo universo. A esto hay que agregarle el uso de la capa, que es más funcional que estético, a diferencia de la mayoría de sus versiones en donde solo es un elemento intimidatorio. Creo que gran parte de la promoción de este cómic se debe a la nueva imagen del Caballero Oscuro, lo cual es algo para destacar. Creo que el punto más interesante de este cómic son los flashbacks a la infancia de Bruce y a su adolescencia, en donde podemos ver su relación con el padre y también con su grupo de amigos. En este caso la muerte del papá pesa porque vemos sus interacciones. Además no es un trauma solo por eso, sino porque Bruce ese mismo día también se quedó encerrado en la jaula de los murciélagos, lo cual no creo que haya sido muy agradable. A diferencia de la historia original en donde Bruce solamente tenía a Alfred, aquí el protagonista tiene a un grupo de amigos compuesto por sus villanos más clásicos. A pesar de que no siempre se lleva tan bien con ellos, están ahí para él. En especial destaco la relación con Selina, cuyas interacciones son muy entrañables y recuerdan un poco a la serie Gotham. Alfred también es un personaje muy interesante. Me gusta que otra vez se juegue con esta idea de que es un agente especial. En este caso es enviado a Gotham City para ver qué pasa con Batman y con los Party Animals. Sin embargo conoce a Bruce y todos sabemos que eventualmente se terminarán aliando. Este es un cómic perteneciente al género de acción y eso queda claro desde el inicio. Las peleas son muy dinámicas, rápidas y hay partes en donde Batman utiliza todo su ingenio para acabar con sus enemigos. En este caso también hay que destacar el dibujo, que si bien tengo mis reparos con él y los voy a decir más adelante, las composiciones de página hacen que la acción sea muy entretenida. Me encanta también que mucho público que no era lector de cómics se haya acercado a las revistas de DC gracias al universo Absolute. Esta iniciativa está cumpliendo a cabalidad su objetivo, demostrado principalmente por las ventas que ha tenido. Cualquier jugada editorial que sirva para incentivar a los lectores es más que bienvenida, sobre todo si se trata de cómics tan entretenidos como este. Debo decir que me cuesta entender el revuelo que ha generado, sobre todo en lectores más veteranos. No me parece raro en lectores nuevos porque obviamente impacta la estética y el diseño, pero en gente que ya viene leyendo cómics hace rato me cuesta entender por qué esto le ha causado tanto revuelo
abuelo, siendo que no es algo muy diferente a lo que vemos siempre. Claro, Batman no tiene plata, pero en realidad seguimos viendo muchos elementos que son clásicos del personaje, como puede ser su ingenio o también todo tipo de gadgets. Aparte, los villanos de la historia tampoco son nada del otro mundo. Al final todo se reduce a un mafioso que quiere controlar la ciudad de Gotham a partir de una banda delictual que es súper grande. Lo mismo pasa con algunos personajes secundarios que no son un gran aporte a la narrativa, como pueden ser Gordon o su madre. Es verdad que le dan apoyo a Bruce, pero me gustaría que tuvieran una mayor participación en arcos futuros. Es por esta razón que encuentro que el cómic es un poco insustancial, como que fue mucho hype y se vendió como la obra que redefinía a Batman, y en realidad tampoco es tan así. A veces creo que nos emocionamos mucho con una ilustración o una imagen sin ver realmente cómo es el fondo. Tampoco me agrada la exageración que existe respecto a algunas cosas. Todo esto viene a partir del físico, del logo, de la capa, del hacha, pero ya llegar al extremo de poner un batimóvil del porte de una casa en realidad me parece mucho. Aquí es donde entra también mi problema con el dibujo. Lo encuentro desproporcionado en algunas partes y exagerado por generar un impacto visual, y no porque la narrativa lo necesite así. De todos modos, esto es bien de gusto personal y muchas personas pueden opinar diferente. El cómic en líneas generales me gustó, pero tampoco me mató. En realidad considero que es un arco entretenido, pero nada más. Tiene buenas dosis de acción y momentos impactantes, pero no considero que sea para tanto. Obviamente no voy a decir que es malo porque a mucha gente le ha gustado, y eso también es importante. Aparte, no creo tener y no creo que existan los argumentos suficientes para decir Absolute Batman es malo por esto y por esto otro. Las cosas que no me agradaron son más de gusto personal. Por lo mismo, no creo que sea un mal cómic en líneas generales. Me pasa que no sé si lo recomendaría como un buen cómic para empezar a leer a Batman, considerando que no se ve la esencia completa del personaje. Esto igual como una opinión de viejo culiao, porque mucha gente ha entrado a leer Batman con este cómic y no ha tenido problemas. Aparte, como dije antes, la iniciativa del universo Absolute me parece excelente para atraer nuevo público, e igual es rico empezar por un universo que no tiene muchos cómics y que no necesitas leer nada anterior para entenderlo. Este cómic está en múltiples ediciones. Yo personalmente tengo el TPB en inglés porque es un formato que me acomoda mucho, pero también están las versiones en tapadura y en grapa, ambas en inglés. También existe la edición argentina de Omnipress, que es en tapa blanda y en un tamaño un poco más pequeño, como todo lo que saca esa editorial. Por último, están las versiones de Panini México y Panini España, que lo están editando en grapa. Más adelante analizaremos los siguientes arcos y también las otras series del universo Absolute. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Te pido por favor que me dejes un me gusta, que actives las notificaciones y que te suscribas al canal para que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en un próximo video.